El pacto de sanidad en el Nuevo Testamento. Un pacto es un compromiso, un acuerdo de papá Dios para con nosotros o de nosotros para con Él. En Números 4:3 dice, o del 1 al 3, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta o en cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Aprendemos que en el antiguo templo judío, un hombre no podía entrar a ser un servidor activo hasta que tuviera 30 años de edad. Y en Lucas 3:23 nos habla también de la edad en que, pues todos ya sabemos, ¿verdad? Que inició Jesús su ministerio. Dice Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Imagínense, el Salvador del mundo trabajó en una carpintería de un pueblo pequeño hasta los 30 años de edad. Parece increíble que Jesús haya estado contento al permanecer en Nazaret todos estos años, pero yo creo que estaba contento porque creo que hacía eh, un buen trabajo enseñado por su papá José y creo que Jesús le gustaba lo que él realizaba. Y él esperó pacientemente y dependió del tiempo del Padre para su vida y ministerio. O sea, él estuvo sujeto a su Padre terrenal todo este tiempo y también estuvo sujeto a esperar el tiempo de su Padre celestial. Y supo esperar, tuvo paciencia. Yo creo que él era paciente, era tolerante y todo este tiempo él, yo creo que decía, pues voy a aprovechar a aprender todo lo que tenga que aprender. Porque a lo mejor él tenía así como deseos de salir y predicar y sanar. ¿Cuántas cosas no le estarían revelando nuestro Padre Celestial, su Padre Celestial? Y yo creo que él tenía a veces ganas de arrancar e iniciar su ministerio, sin embargo, él supo esperar. Tenía 30 años, que era la edad prescrita para los sacerdotes, para empezar su ministerio o para cualquier levita o cualquier servidor que iba a trabajar en su templo, en su casa, en la casa de Dios. Eh, Allí en Números 4:3 usted puede leer también pues la edad de los sacerdotes cuando iniciaban su ministerio. José también tenía 30 años cuando empezó a servir al rey en Egipto. Lo puede ver en Génesis 41:46. Y David tenía esa edad cuando empezó a reinar sobre Judá, segunda de Samuel 5:4. Los 30 años era entonces una buena edad para empezar una importante misión en una cultura judía. Como Jesús necesitamos trabajar en el tiempo de Dios. No se desespere, no se desespere. Si usted está realizando una tarea que no le gusta, hable con el pastor o con las personas o con el liderazgo y dígale, eh, yo no quiero ya estar realizando esta tarea porque Dios me dice que haga esto otro o aquello, o me está dando estas indicaciones o aquellas. Eh, no se enoje, no se moleste, sea paciente si es que acaso le dicen no es el tiempo. No se vaya de la iglesia si así Dios no lo está indicando, porque se enoja, porque no le toman en cuenta, que porque no haga eso. Eso significa que
se encuentra en un estado de maduración psicológica o, o espiritual, ¿verdad? Entonces, espere los tiempos de Dios. Si al hablar con quien corresponde le dijeron, espera. Resista la tentación de saltar hacia adelante antes de recibir la dirección del Espíritu Santo. Espera y se pregunta, ¿cuál será su próximo paso? Pregúntese eso. ¿Cuál será mi próximo paso? ¿Cuál será mi próximo ministerio? ¿Cuál será mi próximo lugar? ¿O Dios quiere que usted continúe allí hasta que Dios lo lleve a su presencia? No salte etapas. Confíe en el tiempo de Dios. No salte o no saltemos etapas. Cristo comenzó su ministerio públicamente entonces aproximadamente a los 30 años de edad. Bajo el antiguo pacto, el nombre sanador Jehová Rafa, Dios sana, fue revelado a la nación hebrea en la época de Cristo. ¿Qué fue revelado? Que Cristo enseñó a sus seguidores a pedir al Padre en su nombre y Él lo haría en Juan 16:23. Cuando les traían enfermos a Jesús, Él les ministraba a 4 niveles de sanidad, como se revela en 4 diferentes evangelios. Pero antes leamos lo que dice Juan 16:23. Igual después lo puede leer usted en su casa, pero si quiere seguir la lectura, es correcto, está bien. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Jesús había Jesús habla de una nueva relación entre el creyente y Dios. Antes la gente se acercaba a Dios a través de los sacerdotes. Después de la resurrección de Cristo, cualquier creyente podía acercarse a Dios directamente. Ha nacido un nuevo día, ha nacido una nueva oportunidad, mis amados, y ahora todos los creyentes somos sacerdotes, podemos ir y hablar directamente con Dios personalmente. Nos debemos de acercar a Él, no por mérito propio, sino en el nombre de Jesús. Nuestro sumo sacerdote nos ha aceptado ante el Padre y podemos ir a Él en nombre de Él. Papá Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, vengo y me presento a pedirte esto, lo otro o aquello. Entonces, nivel número 1, milagros de sanidad física. Solamente vamos a dar ejemplos porque pues hay muchos versículos, muchos libros en que nos puedan enseñar en relación a la sanidad física. En Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Pero bueno, unos versículos antes, 14 y 15, dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y entonces así pues vinieron muchos enfermos y Jesús los sanó.
Mateo continuó mostrando la naturaleza soberana de Jesús por medio de un simple toque. Jesús sanó por tan solo por su palabra suya. Los demonios huyen de la presencia de Dios. Jesús tiene de la presencia de Jesús. Jesús tiene autoridad sobre los poderes satánicos y las enfermedades terrenales. También tiene poder y autoridad para dominar el pecado. Las enfermedades y la maldad son consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero en el futuro, cuando Dios limpie la tierra de pecado, no habrá más enfermedad ni muerte. Los milagros de sanidad de Jesús fueron una demostración de lo que el mundo experimentará en el reino de Dios. También quiero decirles que a veces, aparte pues de estar en este mundo caído y hay algunas enfermedades, este, ah, físicas que están como consecuencia de nuestra irresponsabilidad, porque abusamos de nuestro cuerpo, porque le pusimos peso de más, porque le exigimos cuando el cuerpo quería dormir o quería descansar, eh, le exigimos más, tomábamos café, Coca-Cola u otros químicos para poder tener más fuerza y seguir trabajando. Esos son abusos a nuestro cuerpo o la alimentación, ¿verdad? Eh, una mala alimentación, un abuso de ciertos alimentos que hacen que nuestro cuerpo sufra. Entonces, a veces las enfermedades físicas también son consecuencia de los descuidos que hemos tenido o abusos que hemos tenido para con nuestro cuerpo. Aparte de como consecuencia del pecado de este mundo caído. Ahora, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 34. ¿Ok? Marcos 1, 34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué Jesús no quería que los demonios revelaran quién era? Pues, número uno, al mandar a los demonios que guardasen silencio, demostraba Jesús su autoridad y poder sobre ellos. Dos, Jesús quería que la gente creyera en él por sus palabras y hechos, no por lo que pudieran decir los demonios. Tres, Jesús quería manifestar quién era él como el Mesías, según su propio programa y no conforme a lo de Satanás. Él quería que la gente eh, supiera su identidad. Quería que la gente siguiera a Jesús no por su popularidad. Él no quería que lo siguieran por su popularidad, sino porque la gente reconociera que él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Jehová Rafa, el sanador, el libertador, el que podía liberarnos del pecado y del poder de Satanás. Por eso él hacía que los demonios callaran. No quería que hablaran, este, sino que supieran quién era el que los estaba liberando, el que los estaba sanando. No quería eh, que le dieran el mérito a nadie más, sino a él, a Jesús, porque él traía toda la autoridad de parte del Padre, ¿no? Este,
qué bueno es nuestro Padre Celestial que pues él Jes- le mandó a que Jesús sanara a las personas eh, en todas las áreas ah, de nuestras vidas, física, emocionalmente, mentalmente. Entonces hablamos pues de el milagro de liberación de espíritus, que los espíritus oprimen, los espíritus confunden, los espíritus agotan, los espíritus presionan, los espíritus enferman. Y también leamos a Lucas 22:51. Vamos a ver aquí en Lucas 22:51 qué fue qué sanidad hizo Jesús. Dice, vamos a leer desde el 47 al 51. Mientras él aún hablaba, o sea, Jesús, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, que ya sabemos, de acuerdo a Juan 18:10, que fue Pedro. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pero una vez que la oreja fue herida, Jesús dijo, basta, ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Un beso era, y aún lo es, un saludo tradicional entre los hombres en ciertas partes del mundo. En este caso, fue la señal para arrestar a Jesús. Resulta irónico que un gesto de un saludo se traduzca en traición. Fue un falso gesto debido a la traición de Judas. ¿Se ha convertido alguna de sus prácticas en gestos vacíos o no sinceros? Traicionamos a Cristo cuando nuestros actos de servicio o de entrega no son sinceros o cuando lo hacemos para que nos vean, para ser protagonistas. Eso no lo debemos de hacer, mis amados hermanos. Debemos de hacer todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos con excelencia, sin la motivación de ser vistos, exhibidos, protagonizar o hacer un espectáculo para que nos vean. E incluso hacer las cosas mal hechas. No debemos de hacer eso. Nadie, ni el pastor, ni la esposa, ni los maestros, los servidores, el que limpia, el que canta, el que visita, el que ora, el que recibe, el que enseña, el que predica. Nadie, el que pinta, el que
Nadie, ninguno de nosotros debemos de hacer trabajos para llamar la atención y todos deben de ser hechos con excelencia. Entonces aquí Jesús sanó la oreja que fue herida. Seguramente estaba sangrando mucho. Eso fue, le llaman milagro creativo, como también le llaman milagro creativo cuando Jesús ah, convirtió el agua en vino. Pero bueno, ya no vamos a ver ese versículo. Milagros especiales. Juan capítulo 2 versículos del 3 al 10. Juan 2 del 3 al 10. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús tenía como misión salvar al mundo, la más grande misión en la historia de la humanidad. A pesar de esto, empleó tiempo para asistir a una boda y participar en las festividades. Jesús era alegre, Jesús les gustaban los convivios, Jesús le gustaban las reuniones de, de boda y seguramente de muchas otras festividades. Quizás nos sintamos tentados a pensar que no deberíamos ocupar tiempo de nuestro trabajo en asuntos sociales, pero a lo mejor estas actividades sociales pueden ser parte de nuestra misión. Jesús dio importancia a estas festividades nupciales porque asistían personas y Él vino para estar con ellas. Muy seguido, nuestra misión o a veces puede llevarnos a cabo en momentos agradables de celebración con otras personas, con otras uh, personas creyentes o no creyentes. Incluya a Jesús lo mismo en sus momentos de placer que en su tiempo de trabajo. En otras palabras, donde quiera que vayamos o estemos, eh, manifestemos quiénes somos nosotros, manifestemos la persona de Jesús en nuestras vidas, no haciendo lo que no debemos de hacer, sino siendo luz en medio de esas festividades. Las bodas en los días de Jesús eran fiestas de una semana. Los banquetes se preparaban para muchos invitados y la semana se la pasaban celebrando la nueva vida de la pareja. Muchas veces se invita a todo el pueblo y la gente iba, ya que se consideraba pues, una falta de respeto, eh, no ir a la invitación de una boda. Así es que de aquí en adelante, a toda boda que nos inviten, hay que ir si podemos, por supuesto. Para atender a tanta gente se necesitaba, pues, que todo estuviera bien planeado cuidadosamente. Era una vergüenza que se acabara el vino, pues rompía las leyes de la hospitalidad. Jesús quiso resolver un verdadero problema. María tal vez no pedía que Jesús hiciera un milagro,
sino que le ayudara a resolver este problema tan importante hallando un poco de vino. La tradición dice que José, esposo de María, ya había fallecido, de modo que acudió a su hijo para que le ayudara a salir del problema. Bueno, pues eso es lo que se dice en la historia, de que José ya no vivía. La respuesta de Jesús a María no es fácil de entender y quizás ese es el punto. A lo mejor María no logró entender lo que Jesús pensaba hacer, pero confió en lo que él haría. Los que creen en Jesús y se hallan en situaciones que no entienden, deben seguir confiando en, en que Él hará lo que es mejor. Porque pues Jesús le contestó a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces, pero bueno, así puede ser que a veces no entendamos ciertas situaciones que estamos viviendo, pero que confiemos en que Dios está con nosotros. María se sometió a la forma de actuar de su Hijo Jesús. Reconoció que Él era más que su Hijo humano, era el Hijo de Dios. Cuando presentamos a Cristo nuestros problemas, cuando presentamos a Él cualquier situación, quizás pensamos que sabemos cómo Él lo resolverá, pero Él quizás tenga un plan diferente. A veces hasta en nuestras oraciones le decimos, haz esto, haz lo otro, haz aquello, lo otro. Lo mejor, pues sí, decirle, este es mi deseo, esta es mi petición, o esta es la petición de tu pueblo, o de este hermano, de esta hermana, o de mi hijo, de mi hija. Pero hágase todo conforme a tu voluntad, debemos de decir a nuestro Padre Celestial. Como María, debemos de someternos y permitir que Dios resuelva nuestras situaciones de petición a su manera. Pero no hay que dejar de pedir. Dios no se cansa. Hay algunas personas que dicen, no, es que Dios ya lo tengo enfadado, ya está cansado de mí. No, 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 no digamos eso, sigamos pidiendo y Dios tiene sus maneras de resolver nuestras situaciones. Las 6 tinajas de piedra casi siempre se usaban para el lavado ceremonial. Su capacidad era de 75 a, a 110 litros, de acuerdo a las leyes ceremoniales en el pueblo judío. La gente se ensuciaba en forma simbólica al entrar en contacto con diferentes objetos cada día. Antes de comer, derramaban agua sobre sus manos para limpiarse de cualquier influencia pues sí, de contaminación relacionada a lo que ellos tocaban. La gente siempre andaba en busca de emociones y sentido en todo, menos en Dios. Quizás temen que Dios sea aburrido o, no sé, se manifieste como muerto, que no hace caso, que no reacciona, que no nos entiende, que no se ríe con nosotros, que no se emociona con nosotros, pero no, así no es. Así como el vino que Jesús hizo era el mejor, también la vida en él es mejor que la nuestra. ¿Por qué esperar hasta que se agote todo para acudir a Dios? ¿Por qué reservar lo mejor para el final? Entonces, decidamos seguir a Jesús. Decidamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Y tú que me escuchas, si no tienes a Jesús en tu corazón, dile, Padre, perdona mis pecados. Yo quiero ser libre de toda enfermedad física o espiritual o mental, emocional. Abro mi corazón y recibo a tu Hijo Jesús para recibir de Él lo mejor, el mejor vino, la mejor palabra, la mejor sanidad, la mejor unción, la mejor dirección, porque es como me va a ir mejor en esta vida. Entonces,
Esos son los milagros especiales. Los milagros de Cristo incluían la sanidad de los enfermos, abrir los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, causar para quienes nunca habían hablado pudiesen hacerlo, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y muchos, muchos otros más milagros, que todos ellos no cabrían si se quisieran registrar las escrituras según uh, Juan 21, 25. Juan 21, 25 dice, me encanta, uh, me encanta cómo es Dios, cómo es Jesús. Me encanta cómo Él nos habla. Este, a veces como que no es muy grato, ¿verdad? Pero Él sabe por qué nos habla, cómo nos habla. Dice, y hay también, así como hay muchos, muchos, muchos más milagros que Papá Dios, Jesús quiere hacer y su Espíritu Santo dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan establece que su propósito al escribir su evangelio era mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Presentó con claridad y da maneras y evidencias que respaldan las declaraciones de Jesús. Cuando una evidencia se presenta en el palacio de justicia, los que la oyen deben de tomar una decisión. Los que leen el Evangelio de Juan también deben de tomar una decisión. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Usted es el jurado. La evidencia se ha presentado con claridad. Usted debe de decidir. Crea en el justo juez. Usted y yo creamos en él. Milagros creativos, milagros que implican transformar el agua en vino, multiplicar los panes y peces, restauración de una oreja que había sido cortada de la cabeza de un hombre. Cristo no solamente realizó milagros, sino que también comisionó a sus propios discípulos a ir y predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos en cada ciudad en la que estuvieran ministrando, porque Dios repartió dones, ¿verdad? Para que su nombre continuara siendo glorificado y él pues decidió a quién le repartía los dones de sanidad y de milagros. Entonces en Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dio instrucciones específicas de modo que supieran qué hacer. Dios, cuando nos pone dones y talentos en nuestras manos, nos da toda la creatividad y nos da el discernimiento y la unción y nos dirige sobre todas las cosas de cómo debemos de hacer las cosas. Eh, Él también exige responsabilidad sobre nuestras acciones cuando, cuando guíe a otros a, a estudiar y a ejercer su ministerio. El modelo, eh, el perfecto, es el liderazgo del maestro, el liderazgo de Jesús. Eh, Jesús anunció su reino mediante la predicación y la sanidad. Si solamente Jesús hubiera predicado a la gente, podría haber visto su reino solo como espiritual. Por otro lado, fíjense qué inteligentes Papá Dios y Jesús. Fíjense bien, lo voy a repetir. Si Jesús
hubiera anunciado su reino solamente mediante la predicación y la sanidad, si hubiera sido solamente por la predicación, la gente podría haber visto su reino solo como espiritual. Por otro lado, si solamente hubiera sanado sin predicar, la gente no habría comprendido la importancia espiritual de su misión o de su propósito. La mayoría de sus oyentes esperaban el Mesías que traería prosperidad y poder a su nación. Preferían bendiciones materiales antes que discernimiento espiritual. La verdad es que Jesús es Dios y hombre y espíritu y carne. Y la salvación que ofrece es para el alma y el cuerpo. Cualquier enseñanza que enfatice el alma, o sea, el alma es donde se encuentran los sentimientos y también cuando se habla del alma, también se habla de la mente, del pensamiento. Si cuando te dicen necesitas estar sano psicológicamente, se está hablando de la mente y de los sentimientos. Y cuando Jesús sanaba el alma, entonces sanaba la mente y los sentimientos a expensas del cuerpo o expensas del alma. Está en peligro de distorsionar las buenas nuevas de Jesús. Entonces, es el alma y es el cuerpo. Es el cuerpo y es el alma. No pensemos que nada más Jesús está interesado en sanar el cuerpo o nada más está interesado en sanar el alma. No, Jesús quiere sanarnos integralmente. Después, el ministerio de Cristo nos da ejemplo de que su mensaje es de esperanza y salvación. Y con esto, pues viene entonces la sanidad física, que fue la carta que sirvió de atracción a multitudes para que éstos vinieran a Cristo. Quien predicaba el mensaje del reino de Dios y después demostraba el poder del reino, liberando a los oprimidos y a los enfermos. Liberando a los oprimidos de quienes? De los demonios. Los demonios oprimen. Y al venir la gente a Cristo, sanaba a los enfermos también de su cuerpo. Hoy día, algunos ministros enseñan que la unción sanadora fue transferida de Cristo únicamente a los 12 apóstoles para que ayudara al nacimiento de la iglesia. Pero muchos otros piensan que no es así, porque en el libro de los Hechos, hombres que no eran apóstoles ministraron sanidad a los enfermos, hombres de Dios, fuera de los apóstoles. Tal fue el caso cuando un diácono llamado Ananías impuso las manos sobre Pablo de Tarso y este fue instantáneamente sanado de su ceguera, o sea, físicamente. Felipe no era uno de los 12. Entonces aquí vemos pues entonces a Ananías y aquí ahora vemos a Felipe.
Felipe no era uno de los 12 primeros apóstoles, pero él predicó y fue testigo de milagros de sanidad con gente y también siendo liberada de espíritus malos mientras él ministraba en la ciudad de Samaria. Vamos a leer Hechos 9 del 12 al 18. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí es la historia de la conversión de Saulo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí hubo una sanidad por parte que Dios hizo a través de Ananías y él no era de los 12 apóstoles y pues fue sanado, ¿verdad? Entonces, también en Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermos entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren con él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ah, Santiago escribió que los ancianos de la iglesia podían ungir a los enfermos con aceite y orar la oración de fe sobre ellos, y Dios sanaría a las personas afligidas. Es la tradición teológica religiosa, fíjense bien, es la tradición teológica religiosa y no la Biblia lo que limita el pacto sanador de Dios a cierto periodo de la historia de la iglesia. No es, no es, no es la tradición religiosa la, la que debemos de nosotros seguir. Debemos de seguir la Biblia. No limitemos, no limitemos el poder sanador que Dios tiene para nosotros. Los creyentes no estamos solos. Los miembros del cuerpo de Cristo deben de contar con el apoyo de otros en oración, sostenimiento, sobre todo cuando están enfermos o sufriendo. El que tengamos grupos de oraciones y el que oremos es plan de Dios. Los ancianos deben de estar disponibles para responder a las debilidades de cualquier miembro. Y la iglesia debe estar atenta para orar por las necesidades de todos sus miembros y también de otras personas. La oración de fe no se refiere a la fe de la persona enferma, sino a la fe de las personas que están orando. Quien sana es Dios. La fe no, sino es Dios. Y todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios.
Podemos preguntarnos, pero ¿por qué no sano yo? Todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios, pero nuestras oraciones son parte del proceso de sanidad, de sanidad de Dios. Esa es la razón por la que muy frecuentemente Dios espera nuestras oraciones de fe antes de intervenir en la sanidad de una persona. Cristo ha hecho posible que vayamos directamente a Dios en busca del perdón, pero al confesar nuestros pecados unos a otros, todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. Si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos de pedirle que nos perdone. Si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos confesarlo públicamente porque hemos lastimado a la iglesia. Si necesitamos apoyo afectivo en nuestra lucha contra el pecado, debamos de confesarlo a quien pueda darnos ese apoyo. Si después de haber confesado un pecado a Dios y todavía no sentimos su perdón, podríamos confesar el pecado o comentarlo con otro creyente y oír de parte de otro hermano, de otra hermana, del pastor o de quien Dios a usted le indique, oír de esa persona palabra que le confirme que hemos sido perdonados por parte de Dios o que han sido perdonados por Dios. En el reino de Cristo, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Tú quieres que sanemos físicamente, quieres liberarnos de los malos espíritus, quieres hacer milagros especiales. Tú haces milagros creativos en todos y cada uno de nosotros. Padre, tú quieres que nosotros creamos en, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Tú quieres que no te limitemos a ti. Tú quieres sanar a tu iglesia, tú quieres sanar a tu pueblo. Tú no quieres, Padre, que nosotros seamos religiosos o no lo tú quieres, Papá Dios, que te dejemos ser, que dejemos a tu Hijo Jesús actuar. Tú quieres que tu Santo Espíritu nos dirija con las personas indicadas de acuerdo a los dones y los talentos y los dones que tú has repartido conforme a tu voluntad perfecta. Todo eso tú quieres para tu pueblo, para tus hijos y tus hijas, pero también quieres, Papá Dios, que nosotros donde quiera que andemos, que donde quiera que estemos, en cualquier convivencia, nosotros podamos permitir que la gente vea a Jesús a través de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, porque eres tan bueno, tan maravilloso. Eres un Padre hermoso, Padre, que nos das enseñanzas hermosas. Tú quieres que nosotros estemos platicando todo el tiempo contigo, diciéndote cosas, preguntándote, leyendo tu palabra, Señor. Tienes muchas maneras de cómo manifestarte, Padre. Señor, gracias, bendito Dios, por estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús, libera a tu pueblo, sana a tu pueblo, Padre. Quita toda religiosidad de nosotros, Padre Santo, y permite que nosotros te dejemos ser nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro todo, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, cuida a tu pueblo, protege a tu pueblo, guarda a tu pueblo, libera a tu pueblo, Señor. Santifica a tu pueblo. Danos hambre de tu palabra, bendito Dios, porque tu palabra es verdad. Danos hambre y sed de justicia, Padre, porque solamente la justicia se encuentra en ti, papá, en Jesús, Señor, en el Espíritu Santo. Gracias, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre Santo, y en el nombre de Cristo Jesús creemos, Padre Santo, que en Él se encuentra la libertad y la sanidad de todas nuestras enfermedades. Padre, porque tú quieres un pueblo sano, Padre Santo, un pueblo que predique de tu Hijo Jesús como el libertador de nuestras vidas integralmente, Señor. Padre Santo, gracias por ser un papá tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.